Vamos a gozarnos en la presencia del Señor en este día. Vamos a celebrar de la libertad que el Señor nos ha dado, porque Él ha sido bueno, Él ha sido maravilloso. Dile, Dios, yo no puedo callar. Tengo que manifestar de las cosas grandes y maravillosas que tú nos has dado en nuestra vida. Vamos a gozarnos en Él. Dile, Señor, yo no puedo callar. De las cenizas me has levantado, he vuelto a ser. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Pensamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 oh. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Pensamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 oh. Porque cantamos de tus maravillas, cantamos de tus proezas, Señor. Cantamos de lo que tú has hecho en nuestras vidas, en nuestros corazones, y nos gozamos en ti, Señor. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Pensamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. Pensamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 oh. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Qué maravillosa adoración, qué maravillosa alabanza. Este es un momento muy especial porque fuimos creados para eso, para adorarlo, para exaltarlo, para cantarle, para manifestarle todo nuestro amor. En la adoración está su presencia y en su presencia hay plenitud de gozo. Y con ese mismo gozo, con esa misma alegría, quiero darle la bienvenida a todos los que hasta ahora se conectan en Facebook e Instagram. A ustedes mil gracias por estar ahí. Reciban un cordial saludo por parte del pastor Yair y de la pastora Gina, a sus hijos Samuel e Isabel Sofía, y por supuesto de parte del equipo de liderazgo de la Iglesia Restauración del Reino. Yo soy María Isabel Vanegas y quiero invitarlos que sigan ahí conectados. Quiero pedirles también que llamen a sus familiares, amigos, vecinos, conocidos y decirles que la palabra que viene directamente del corazón del Señor está por comenzar. El Señor ama al dador alegre.
Y por eso quiero pedirles que con alegría tomen esos diezmos, esas ofrendas, las que han dispuesto. Y si no lo han hecho aún, es el momento para que recuerden que el Señor honra a quienes lo honran. Así que yo voy a orar por ustedes, voy a pedirle al Señor que los bendiga, que bendiga su corazón que han dispuesto para sembrar aquí en este proyecto y que sea el Señor prosperando en el nombre de su Hijo Jesús. Hoy iniciamos una nueva serie que se llama Viviendo en Libertad. El pastor Yair nos trae esta serie, así que quiero pedirles que dispongan también su corazón y su mente para recibir esta palabra. Se volverá a ti, medida buena, remecida y rebosante. Y se volverá a ti, cuando das al Señor. Buenos días, le habla el pastor Yair Rodríguez de la Iglesia Restauración del Reino Valledupar. Para mí es un placer compartir en este día, en esta preciosa mañana, este tiempo, donde quiero compartir la palabra de Dios que sé que va a exhortar tu vida, va a exhortar tu corazón. Hoy, 16 de agosto, iniciamos una nueva temporada, iniciamos una nueva serie que le hemos titulado Viviendo en Libertad. ¿Sabías que Dios quiere que tú tengas libertad? Él te creó con libertad. Pero es necesario que nosotros entendamos desde su punto de vista, no desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista emocional humano o almático humano, sino desde el punto de vista de nuestro Dios, de nuestro Rey. Pero antes de empezar con esta serie, yo te invito a que dispongamos nuestro corazón para que sea Él hablando a nuestras vidas. Cierra tus ojos y dile: Padre, hoy necesitamos de ti. Hoy necesitamos tu palabra. Hoy necesitamos que hables a nuestro corazón, que nos confrontes, que nos ayudes a entender cuáles son tus planes y tus propósitos. Necesitamos un toque divino de tu Espíritu Santo y que esa palabra, esa que es verdad, esa que es viva y eficaz, capaz de transformar, de guiar, de soltarnos, de edificarnos, actúe en nuestras vidas para hacer lo que tú quieres que nosotros seamos. Pedimos la asistencia del Espíritu Santo para que sea Él revelando el propósito de Dios en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El concepto de libertad es muy valorado entre los seres humanos. Nos gusta hablar de nuestros derechos de ser libres, de que podamos hacer lo que nos place, de que podamos hacer las cosas sin ningún tipo de restricciones. Pero para poder tener un concepto más amplio de la libertad, necesitamos también entender lo que es ser esclavo. Y ser esclavo es aquella persona que ha sido privada de su libertad. Aquella persona que no tiene voluntad propia, sino que tiene un dueño que controla su vida, que controla sus acciones y que solamente hace lo que ese dueño le pide. El ser esclavo también lo lleva muchas veces a ser como una especie de un objeto, el cual el dueño tiene la autoridad de comprar o vender como si fuese una mercancía. Ser esclavo es también estar atado a algo o a alguien. Siempre cuando vemos cadenas, eso simboliza esclavitud. Y las cadenas son ataduras que impiden que avancemos. Las cadenas son ataduras que nos tienen atrapados y no podemos avanzar ante situaciones, ante circunstancias. Muchos hemos sido encadenados a personas. Muchos hemos sido encadenados a personas que nos han maltratado, que nos han humillado, que nos han tratado muy mal. Y no podemos soltarlas y no podemos avanzar. También hemos sido encadenados a circunstancias, a fracasos pasados, a situaciones difíciles. Hemos sido víctimas de circunstancias en nuestras vidas y estamos encadenados a esas circunstancias. Muchas veces circunstancias que ocurrieron, que pasaron hace mucho tiempo en nuestra vida pasada y que en nuestra actualidad no nos dejan avanzar, todavía marcan nuestras vidas y somos esclavos. Pero ser esclavo también es ser dominado por una pasión
o alguna adicción. Cuando hablamos del adicto, hablamos de una persona esclava a alguna sustancia o alguna conducta que lo hace sentir aliviado por un momento, una sustancia que lo ayuda a escapar de un dolor, de un sufrimiento. Pero a medida que esa adicción va creciendo, más esclavitud hay en su vida y menos se va a solucionar sus problemas o sus situaciones en nuestras vidas. Hablar de libertad en la actualidad, hablar de libertad en los seres humanos hoy en día es algo bien difícil y yo diría que casi imposible de alcanzar. El ser humano por su propia fuerza nunca va a poder alcanzar la verdadera libertad. Hace aproximadamente 5 o 6 meses empezó a nivel mundial algo que se llama cuarentena. Y la cuarentena es una esclavitud. Hemos sido cohibidos de salir, hemos sido atrapados para no salir a ciertos lugares se han cerrado, hemos estado confinados en nuestras casas por mucho tiempo. Eso es en cierta forma ser esclavos a una circunstancia que a nivel mundial estamos viendo. Por eso hablar de libertad en la dimensión humana en este tiempo, hablar de libertad en el razonamiento humano es algo muy irreal. Pero ¿dónde conseguimos nosotros la verdadera libertad? Pues yo estoy convencido de algo y como pastor te puedo decir que la verdadera libertad solamente la podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús nos hizo libre, Él nos hizo libre. Y el original de Dios para el ser humano es vivir en libertad. Vivir en libertad. Y mira lo que dice Juan capítulo 8, versículo 36. Dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Algunos dirán, pastor, pero en la Biblia, en el libro de Génesis, si Dios creó al hombre originalmente para que fuese libre, ¿por qué le prohibió comer del fruto del conocimiento del bien y del mal? Que quede claro algo bien importante. Dios creó al hombre como un ser libre, porque Él colocó dentro de él algo que se llama libre albedrío. Y el libre albedrío es la capacidad de decidir. Cuando Dios le da la advertencia al hombre de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, le da una enseñanza de que eso es perjudicial para él. Pero hay que tener bien claro, para que el hombre tenga una verdadera libertad necesita que Dios esté gobernando su vida, que Dios esté direccionando. Estamos convencidos que sí, Dios, el original para nosotros es ser libre, pero libre para servirle a Él, libre para adorarle a Él, libre para rendir nuestro corazón a Él. Eso es el libre albedrío que Dios colocó en nuestras vidas. Y el ser sometidos a Él, eso trae una bendición tremenda. Y yo puedo decir que esa es la verdadera libertad que necesita el hombre. Yo, te lo confieso, yo soy un esclavo de su amor. Yo soy un esclavo de su misericordia. Yo soy un esclavo de su gracia. Yo soy un esclavo de ese Dios que me ha amado con amor eterno. Yo decido servirle a Él porque sé que en Él mi vida es de bendición. Amén. Alguien dijo alguna vez que la libertad siempre tiene un costo. Siempre hay que pagar un precio por ella. No es gratuita, tiene un precio. Y en la mayoría de los casos es un precio bien alto. Esto me lleva a algo bien importante y bien interesante en la doctrina cristiana. Y es la doctrina de la redención. Una de las doctrinas más maravillosas que podemos encontrar en la palabra de Dios. Una de las doctrinas que trae libertad, que trae sanidad, que trae restauración para el ser humano. Cuando el ser humano empieza a entender lo que es el valor de esta doctrina, ¿sabes qué? Empezamos a vivir de una dimensión diferente como la que vivimos hoy en día. Redimir es pagar el rescate por la libertad. En sí eso es lo que es
redimir, es pagar un rescate. Así de sencillo. Hace muchos años, en Colombia, en nuestra nación, en nuestra amada Colombia, y sabemos que esta nación ha sufrido mucho de la violencia y se han levantado grupos al margen de la ley. Pues había una época donde los secuestros eran muy constantes, muy seguidos en nuestra patria. A los colombianos les daba miedo salir de viaje porque había un temor de que fueran secuestrados. Y muchas personas fueron secuestradas. Muchas personas fueron llevadas cautivos, privados de su libertad. Y eran llevados al monte, donde eran tratados como un prisionero más. Y eso es lo que representaba un secuestro. Alguien que ha sido privado de su libertad, pero de una manera violenta, de una manera agresiva, donde le roban todos sus derechos y sus libertades a ser una persona libre. El propósito del secuestro de estos grupos armados, por el cual ellos financiaban sus cosas, sus ideales, era cobrar un rescate por la libertad de esas personas secuestradas. La mayoría de las veces, algunas podían pagar, familiares podían pagar el rescate de esas personas secuestradas. Otras vendían sus propiedades, vendían sus negocios, quedaban en la quiebra, pero con el propósito de rescatar a su familiar amado. Otras personas no podían hacerlo. Y muchos de esas personas secuestradas que no podían hacerlo, que no podían ser libres porque sus familiares no tenían con qué pagar un precio, ¿sabes que duraban años? Hay registros de 10 años de secuestro, de 20 años de secuestro. Hay registros de padres que dejaron a sus niños pequeños cuando fueron secuestrados. Y cuando salieron del cautiverio, ya sus niños ya no eran niños, ya eran unos hombres de 20, de 30 años. Hay algunos niños que todavía están esperando a sus padres, pero no hay esperanza porque lo más seguro es que murieron en el cautiverio, porque no hubo con qué pagar el precio de su libertad. No hubo con qué pagar el precio de su rescate. Ese es lo doloroso del secuestro. Pero lo tremendo de esto es que eran personas inocentes. Eran personas que no habían cometido ningún tipo de delito para ser llevados al cautiverio por estos grupos armados. Pero hablamos de un secuestro más tremendo, de una fuerza muy violenta, y es el secuestro del pecado. El pecado ha esclavizado al ser humano. Lo tremendo de esto es que el hombre no es inocente en este sentido. El hombre ha cedido a la tentación y ha cometido pecado. Voluntariamente ha cedido al poder del pecado. Inicialmente cree que el pecado es un amigo, que las cosas esas que le ofrece el pecado, los placeres, los deleites, son agradables y lo ven como un amigo. Pero a medida que el pecado es consumado en el ser humano, el pecado muestra sus cadenas y el hombre queda encadenado. La fuerza más poderosa que causa esclavitud en el ser humano es el pecado. Y es el pago más alto que hay que pagar para que el ser humano pueda ser liberado. Y es a través de la liberación del pecado. Es un precio muy alto que hay que pagar por el ser humano. Cuando el hombre perdió su libertad por causa del pecado y esclavizándose al mismo, Dios no se quedó con los brazos cruzados. El hombre fue engañado, fue estafado y fue trasladado de la posición que Dios le había dado a una posición de esclavitud. De una posición de libertad a una posición de esclavitud al pecado. Pero quiero decirte, Dios no se iba a quedar con los brazos cruzados. Dios iba a salvar, Dios iba a rescatar su más preciado tesoro, su más hermosa creación, la corona de la creación, y era el ser humano. Él no iba a perder. Y es allí donde
ideó el plan de la redención. Pero ¿cómo entendemos nosotros este principio, esta doctrina de la redención? Es importante profundizar qué significa redención y cómo se manejaba la redención en el Antiguo Testamento. Yo quiero que vayamos al libro de Levítico capítulo 25, versículo 25. Dice: si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a vender alguna propiedad familiar, un pariente cercano debería comprarla para él. En el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel específicamente, cuando una persona quedaba en la quiebra o quedaba pobre porque no tenía suficientes ingresos, a esta persona le tocaba vender su más preciado bien, y en este caso era su terreno, eran sus tierras, eran vendidas. Cuando las personas vendían sus terrenos, ellos quedaban esclavos porque necesitaban llevar sustento a su familia, y ellos tenían que ofrecerse como esclavos, trabajar con alguna persona que les pagara. Eso duraba aproximadamente 7 años, y después de eso él podía recuperar nuevamente sus tierras. Pero había una ley que les ayudaba a que antes de esos 7 años ellos pudieran recuperar sus tierras. Y esta ley era la ley de la redención. Y consistía en que un pariente muy cercano pagara la deuda y devolviera a él su terreno, ese bien que habían perdido. Pero para esto se necesitaban ciertos requisitos. Y el primer requisito es que fuera un pariente muy cercano, el más cercano posible, que pudiera pagar el rescate por esa deuda. El segundo requisito es que ese pariente muy cercano tuviese el dinero suficiente para poder pagar esa deuda. Y el tercer requisito, que realmente quisiera pagar esa deuda. En el libro de Ruth encontramos una ilustración para definir más el significado de la redención. Todos conocemos que la familia de Noemí con su esposo Elimelech partieron de la tierra de Belén porque había hambre. Lo más seguro que les tocó vender sus propiedades, les tocó vender sus negocios porque habían quedado en la quiebra, e irse a una nación y conseguir nuevos horizontes para su productividad o para sus negocios. Pero lo tremendo es que se fueron de una tierra donde Dios estaba a una tierra donde no eran temerosos de Dios. Esto trajo consecuencias, trajo muerte. Elimelech murió, sus 2 hijos murieron, y Noemí se regresa con una de sus nueras, Ruth, a la tierra de Belén, porque ya Dios había visitado nuevamente la tierra y la productividad, la bendición había regresado a la tierra. Noemí vio eso como una esperanza para empezar de nuevo y ser nuevamente bendecida. Pero era necesario la redención. Era necesario que hubiese una persona bien cercana que redimiera. Y se necesitaba un pariente bien cercano para que redimiera a Noemí. Pero ese pariente bien cercano, para poder redimir a Noemí, necesitaba casarse con Ruth, su nuera, y tener hijos con ella. Fue algo que el pariente más cercano rechazó, y por eso no quiso redimir a Noemí. Rechazó la redención. En este pariente se cumplían 2 propósitos. Primero, él tenía con qué pagar la redención. Segundo, era un pariente, era muy cercano, era muy allegado. Pero el tercer requisito no se cumplía, o sea, no quiso redimir, no quiso hacer la redención. Pero había, al no aceptar o haber rechazado el redimir, quedó un pariente más cercano, en este caso era Boaz. Boaz quedó con su disposición de poder redimir a Noemí. Lo maravilloso de Boaz es que Boaz tenía mucho más dinero que el pariente anterior. Boaz se convirtió ahora en un pariente muy cercano y además se enamoró profundamente de Ruth y quería hacerlo con toda su alma. Y fue así que Noemí pudo ser redimida juntamente con Ruth y fueron bendecidas grandemente. Es una ilustración preciosa de lo que es la redención. Así que te lo invito a que te lo leas en el libro de Ruth, capítulo 3, lo podemos encontrar. Y Boaz es tipología de Jesús. Jesucristo pagó el precio
por nuestras vidas. Jesucristo pagó el precio por nuestros corazones y Él nos redimió. Nos redimió de ese poder del pecado, de ese poder tan tremendo. Y en Jesucristo vemos cómo se cumplen estos tres requisitos para nuestra redención. Primer requisito, Jesucristo se hizo pariente. Y lo vemos en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7, dice: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. En Jesucristo se cumple el primer requisito para que el ser humano o la humanidad fuese redimida, y es que Él se hizo hombre. ¿Ya? Y el primer requisito es que se necesitaba un pariente bien allegado. Y Jesucristo, estando en su trono, dejó su gloria y se hizo uno como nosotros. Se hizo bien allegado al ser humano. Él identificó su falta, Él identificó su error, Él identificó su dolor, Él identificó su necesidad de ser libre. Por eso se hizo bien allegado en nosotros. El segundo requisito, y es que Él tenía con qué pagar el precio de nuestros pecados. No había ningún otro ser en el universo entero que tuviera el suficiente dinero, la suficiente capacidad de pago para pagar la deuda del ser humano. Solamente Jesucristo era el único ser en el universo entero que podía pagar el precio, porque era un precio bien alto. En Romanos 6:23 dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte. Y en 1 Corintios 6:20 dice: porque Dios los compró a un alto precio. En la redención, la libertad, ¿sabes qué implica? El pago de un precio muy alto, y Dios lo pagó con nosotros porque Él tenía con qué hacerlo. Quiero que leamos 1 de Pedro capítulo 1 del 18 al 19. Mira lo que dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Sabes que esto es un gran motivo de gozo. Realmente, cuando yo veo o descubro que Dios pagó un alto precio por mi vida, es que le ha dado valor a mi vida. Sabes que en mi vida hay significancia. El saber de que Dios lo entregó todo por mí. Por eso cuando alguien te diga: oye, sabes que tú no vales nada, tú eres insignificante, tú no puedes, tú eres incapaz, no lo aceptes. ¿Sabes por qué? Porque Cristo pagó un precio grande por nuestras vidas. El único ser que pagó el grande precio no fue un precio de oro, no fue un precio de plata, fue el precio de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Sabes que tienes el valor más grande del universo entero. Vales más que el universo entero. Vales la vida de Jesucristo sacrificada en la cruz del Calvario por ti y por mí. Eso me dignifica, eso me da valor, eso me da autoridad, y eso solamente lo puede hacer nuestro Dios, nuestro Rey hacia nosotros. ¡Qué maravillosa es la redención! Pero se cumple también en Jesucristo el tercer requisito. Él quiso pagar el rescate. ¡Qué maravilloso! Él quiso pagar el rescate por ti y por mí. Él se apasionó por nosotros. Él se enamoró por nosotros. Qué maravilloso que tenemos un Dios amante, un Dios que no te rechaza, un Dios que no te desprecia, sino que siempre te mira con ojos de amor, un Dios que te ha amado con amor eterno. Mira lo que dice Jeremías 31:3. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con un amor inagotable, te acerqué a mí. Lo maravilloso del Señor es que yo no soy rechazado, es que yo no he sido rechazado, sino que he sido aceptado por Él. El amor de Dios no es por las cosas buenas que nosotros hemos hecho, no es por las malas cosas que hemos dejado de hacer. El amor de Dios
Es algo que nació en su corazón. Él decidió amarnos a pesar de nuestros errores. Él decidió amarnos a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestras equivocaciones. Él decidió desbordar su abundante amor en nuestras vidas. Esa es la pasión de nuestro Dios. En Él se cumple, ¿sabes qué? Que se hizo cercano a nosotros. En Él se cumple que tuvo con que pagar y pagó el más alto precio. En Él se cumple que quiso hacerlo. Los 3 requisitos de nuestra redención se cumplen en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es motivo de gozo. Ese es motivo de alegría. Y podemos decir que la verdadera libertad que el ser humano necesita solamente la podemos encontrar en Él. Y me gozo en eso. Me gozo en su presencia. Jesús restaura nuestra herencia. La libertad viene con la restauración de nuestra herencia y más y mucho más. Lo que hemos perdido en el primer Adán, lo hemos recuperado con creces en el segundo Adán, que es nuestro amado Jesucristo. Por la pérdida de la inocencia, ahora tenemos pureza. Por la pérdida de la comunión extrema con Dios, ahora tenemos su morada en nuestro corazón. Dios habita en nosotros. Por las delicias de un paraíso terrenal, ahora tenemos la plenitud de la bendición y el gozo de Dios en nuestras vidas. Por la pérdida del gobierno en el jardín del Edén, cuando el hombre rechazó el jardín del Edén, Dios nos ha sentado juntamente con Él en lugares celestiales. ¡Qué maravilloso! Y es lo que Dios tiene para nosotros. Dios quiere bendecirnos. Y sabes que Jesús ha vengado el asesinato de nuestra alma, de su pueblo, al derrotar al que vino a matar. Juan 10 dice, el ladrón ha venido a robar, matar y destruir. Pero Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¡Qué maravilloso es ser libre! ¿Sabes que Dios quiere que tú vivas en libertad? Dios quiere que te apropies de la libertad que solamente Él puede darnos. La libertad de este mundo, ¿sabes qué? No es como el hombre piensa que es como Dios solamente la puede dar. Por eso vamos a darle la gloria a Dios en este tiempo, porque Él nos ha hecho verdaderamente libres. Yo te invito a que cierres tu corazón y dile, Señor, gracias por esa libertad tan grande. Gracias por ese precio tan alto, Dios, que pagaste por nuestra libertad. Hoy podemos decir que somos verdaderamente libres porque tú, Jesucristo, nos has hecho libres. Gracias por permitirnos, Señor, disfrutar de la bendición, de tu redención, de ese principio, de esa doctrina maravillosa en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Estoy lleno de gozo, estoy lleno de alegría de saber que Dios ha hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y que el inicio de esta serie es de gran bendición, donde vamos a descubrir tantas cosas bien tremendas acerca de nuestra libertad. Quiero decirte, eres una persona libre en el Señor. Y tenemos que reclamar la libertad, tenemos que vivir en la libertad. Porque la serie se llama Viviendo en Libertad. Pero hay muchas personas que aunque son libres, no viven en libertad. Su mente, su corazón todavía sigue siendo esclavo. Y es lo que vamos a seguir viendo en la próxima semana. ¿Por qué si el Señor te ha hecho libre, sigues siendo esclavo? No te lo pierdas porque va a ser un tiempo de mucha bendición. Si tú nos visitas por primera vez o te conectas por primera vez y no te sientes en libertad, yo te invito a que puedas disfrutar la libertad que el Señor nos ha dado. Si quieres eso, yo te invito a que hagas una oración conmigo en esta mañana. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesucristo, después de haber escuchado esta palabra, Dios, he entendido lo que realmente es la libertad. Y yo quiero tener esa libertad que tú nos has dado en la cruz del Calvario. Yo acepto esa libertad en mi vida. Perdona mis pecados, Señor. Perdóname por haber cedido al pecado y ser esclavo del pecado. Hoy quiero que me liberes, que rompas las cadenas del pecado, Dios, y me hagas libre. Quiero que seas el dueño de mi vida. Quiero que seas el Señor. Quiero ser, Dios, de tu propiedad y que tú hagas conmigo lo que tú quieres, porque sé que en ti hay libertad para vivir, Señor. Ayúdame a permanecer en ti, Señor. Ayúdame, Señor. Acepto la salvación que tú me has dado y quiero vivir contigo en una eternidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración por primera vez, queremos saber más de ti. Ahí escribes tu comentario. Estamos a través de YouTube, estamos en Instagram. Escribe tu comentario. Para nosotros es bien importante
conocerte y enseñarte más de esto que Dios quiere hacer en tu vida. Gracias por estar conectado y nos vemos en otra ocasión donde el Señor quiere bendecir tu vida. Y a todas las personas que se conectan por primera vez, quiero pedirles que por favor nos escriban, aquí aparecen nuestros números, y también las redes sociales de la iglesia. Queremos conocerlos y por supuesto orar por ustedes. También aparecemos en YouTube como Restauración del Reino Valledupar, ahí conocerán y verán más contenidos como este, así que les pedimos que se suscriban y por supuesto que dejen sus comentarios. Yo me despido, nos vemos en una próxima, pero antes vamos a ver estos importantes anuncios.